Gracias, hermanos, por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera, tu canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios hoy nos abraza con amor, con alegría. Quiere compartir cada momento y cada instante de nuestra vida, que lo escuchemos como a María, pero también que vivamos en acción ayudando a nuestros hermanos como Marta. Centremos nuestro amor en Él. Así como Marta trabajaba, María escuchaba. Estas dos personas en nuestra vida interior nos dicen mucho, nos dicen que debemos acercarnos al Señor y sentarnos a escucharlo, a amarlo, a servirle como Marta y a interiorizar su palabra como María. Oración inicial. Señor, aquí postrado, invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me admita a vivir en el claustro de la divina voluntad y así regrese en mí aquel orden primero de la creación, tal y como fue creada la criatura. Amén. Recuerda, el Evangelio consiste en conocer a Cristo a través de la reflexión de la palabra, hacer la palabra parte de todo mi ser, entregarle mi voluntad para que Él se haga vida en mí. Y frase evangélica: Marta, 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 muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. El Evangelio del día de hoy es tomado de Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Dos posturas ante Jesús: Marta y María. Marta se mueve en el campo de lo terreno y María escucha la palabra. Acción y contemplación. Las palabras del Señor acentúan la prestancia absoluta del reino mesiánico, eterno y espiritual, sobre todo lo puramente corporal y temporal. Es la misma lección que nos da Jesús cuando nos exhorta a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que lo demás se nos dará por añadidura. Mateo 6:33. Como también cuando nos afirma que su comida es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Juan 4:34. Al afirmar que María estaba sentada a sus pies, se emplea una frase técnica para designar a un discípulo que oye al Maestro, así como también al afirmar San Lucas que María escucha su palabra. Emplea también un término técnico para designar todo el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, toda su doctrina. No pienses que estás eximido de dedicarte a la oración y a la contemplación, porque todo lo que haces en gracia de Dios es en cierto modo oración. Eso es verdad, pero no es menos verdad que también necesitas dedicarte por algunos momentos de un modo exclusivo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y a su meditación. Mal podrás cumplir esa divina palabra si no la conoces, si no la meditas, no la profundizas, y mal podrás vivir esa palabra de Dios si no pides de continuo en tus momentos de oración la fuerza de la gracia divina. No olvides que Jesús nos afirma categóricamente que separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Tampoco debes alejarte de la oración pensando que si eres laico debes dedicarte a las cosas temporales, instaurando el reino de Dios a través de ellas, pues mal podrás cristianizar lo temporal y evangelizar al mundo
si no dedicas tiempos especiales y exclusivos a la oración. La oración no debe circunscribirse a estos tiempos, pero la oración exige esos tiempos y los exige en profundidad y en cantidad. Hay necesidad de pocas cosas, o mejor, de una sola. Si se hiciera una sencilla encuesta entre todos los hombres de hoy día sobre qué es lo único necesario, nos toparíamos con muy diversas respuestas y enfoques contradictorios, pues para unos lo único necesario es el dinero, para otros es la salud, para otros el bienestar o el pan para comer, el vestido, la vivienda, la comprensión entre los que nos rodean, la paz. Indudablemente que todas estas cosas mencionadas se requieren en la vida humana, que el Creador ha querido que sea corporal y espiritual, personal y comunitaria o social. De ahí que sea preciso para el hombre vivir en paz, en justicia y honestidad, y en mutua comprensión los unos con los otros. Pero es que todos esos valores humanos forman entre sí una férrea cadena sujeta a un primer anillo que es Dios. Si rompes ese primer eslabón, todos los otros se pierden. Sin Dios no hay moral, sin moral no hay justicia, sin justicia no hay paz y sin paz no se puede vivir. De ahí que en el último extremo el amor a Dios sea lo único necesario, pues teniéndolo a Él lo tendremos todo, mientras que careciendo de Él perdemos todo, lo bueno y lo justo y lo hermoso y agradable. Marta estaba muy ocupada en los quehaceres, preocupada por muchas cosas, distraída en no pocas obligaciones. Todo ese cúmulo de cosas la agitaban y distraían, impidiéndole conseguir el reposo y la paz, imprescindibles para reencontrarse dentro de sí misma y escuchar en su interior la palabra de Dios que la debía iluminar. Las muchas ocupaciones de orden material y profesional y aún de orden apostólico pueden convertirse en obstáculos para nuestra vida de oración y de contemplación. También podrá el Señor recriminarnos como a Marta, diciéndonos que te preocupas y te agitas por muchas cosas, cuando sin embargo una sola cosa es necesaria: vivencia. Si bien debes buscar entre todas las cosas la única necesaria, que es el reino, no se te pide aquí que dejes las cosas del orden material, el trabajo, el estudio, el arte, el deporte, la amistad, en una palabra, la construcción de la ciudad temporal. No la debes dejar, si Dios te ha llamado a su pueblo en calidad de laico, cuya finalidad precisamente es la construcción del orden temporal. Pero sí se te pide que a todo, absolutamente todo, lo orientes al reino de Dios. Única cosa necesaria y en definitiva lo único que debemos buscar, ya a través de las cosas espirituales, ya de las mismas temporales, pero siempre con proyección escatológica. Que el Señor nos dé la gracia de poder vivir, de poder combinar nuestra vida espiritual en la acción y en la contemplación. Confronta tu vida. ¿Sabes relacionar el servicio con la escucha de la palabra de Jesús? ¿Te dejas llevar más bien por la ansiedad ante tus múltiples ocupaciones? ¿Has entendido que antes de servir debes aceptar ser servido por Cristo? ¿Eres consciente de que tu servicio solo será divino si antes acoges a Cristo y a su palabra? Propósito del día. Práctica de misericordia. Visito a un enfermo. Le leo la palabra de Dios, le ayudo a preparar para una buena confesión, le saco una cita con el Padre para que lo visite y le llevaré ayuda económica si lo necesita. Oración final. Corazón de mi sumo bien, Jesús, tú me darás tus llamas para que me quemen, me consuman y me alimenten, para formar en mí la vida de la divina voluntad. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.